Buenas noches, señoras y señores. Domingo 4 de noviembre del 2018, 20 horas. Un programa más de Artículo 26. Vamos a tratar el tema de Itaipú con todas sus implicancias. Un tema como preámbulo. Justo hoy salieron las noticias. El diputado brasilero Márcio Tadeu de Lemos sugirió construir un muro entre Brasil y Paraguay. Supongo que es el preámbulo a lo que van a ser las negociaciones con el nuevo gobierno brasilero. Ya volvemos.
Estamos contando con la presencia del expresidente de la República, doctor Federico Franco. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Hugo. Buenas noches, general Pozo, y a la audiencia. Y también con el general Juan Antonio Pozo, ambos expertos en temas energéticos y específicamente en el tema de Itaipú, que es lo que queremos tocar. Queremos hacer un poco de historia. O sea, acuérdense, y la temática del programa es esta, acuérdense que nosotros, los de la calle, no conocemos a profundidad todo el tema, simplemente entendemos lo que escuchamos. Hoy, presidente, ya te enojaste porque te dije renegociación, me dijiste no, es revisión, y es cierto, pero es lo que nos queda, es lo que nosotros se nos queda percibiendo de lo que leemos y lo que escuchamos. Sí sabemos que en el 2023 algo tiene que pasar y que tenemos que prepararnos con tiempo. Pero antes de entrar en esa parte que es bastante acalorada, hagamos un poquito de historia general. O sea, ¿cómo nace esta historia, esta idea de Itaipú? ¿Y fue fácil? ¿No fue fácil? ¿Cómo se comportaban los brasileros? ¿Dónde iba a ser inicialmente? ¿Y dónde terminó? Cuando se firmó la segunda parte del Tratado de Límites entre Brasil y Paraguay, en 1927, nace la idea de que los brasileños cometieron una grave equivocación. En el primer tratado que delimitaba la región oriental de Paraguay con Brasil, había sido que en dicho tratado los brasileños no se percataron de que los Saltos de Guairá quedaron en territorio paraguayo. En 1927 los brasileños se percatan de esta situación. 1927. Ahí se firma, por decir así, se consolida los tratados de Paraguay y Brasil de límites. Pero los brasileños se dieron cuenta de que los Saltos de Guairá quedaban en territorio brasileño. Entonces hicieron, por decir, confeccionaron una adenda para que se vuelva se vuelva a revisar el tratado ya consolidado en 1874. La idea era de que de cualquier manera Brasil tenía que dejar en su propiedad los Saltos del Guairá. ¿Qué ocurre? Más tarde, Brasil, para atender su creciente demanda energética, no tuvo más remedio que considerar a Paraguay como un socio indebido, por decir así. Los brasileños no pudieron torcer el derecho internacional, habida cuenta que un río internacional debe ser compartido entre los dos países, ¿verdad? Y es ahí cuando se genera el acta final de Foz de Iguazú del año 1966. Pero hay que recordar que Brasil invadió Paraguay para incluir en su territorio los Saltos de Guairá, y eso fue en el año 1965. Y a partir de ahí comienza, por decir, la gestión sobre a partir de ahí nace el acta final de Foz de Iguazú. En el acta final de Foz de Iguazú, gracias al presidente norteamericano Dean Rees, secretario de Estado del presidente Johnson, pudo sentar al Brasil en la mesa de negociaciones a cambio de que el Brasil saque sus tropas de Paraguay. Eso ocurrió. ¿Qué año invadió? 1965. En mayo de 1965. ¿Qué año se retiraron? Realmente nunca se retiraron. Sí, esa es la realidad. Siempre argumentaron de que sí se retiraron, documentariamente demostraron que sí se retiraron, pero en la realidad no se retiraron. Les retiró cuando el embalse del
el embalse del río Paraná impidió que sigan ahí. viviendo en Paraguay los brasileños. Pero aún así, hay una cuestión acá muy importante. Como no pudo la totalidad del agua de la represa, por decir así, dejar sumergido el problema limítrofe, porque quedó una parte de 1.500 hectáreas aproximadamente que no fue sumergida. Entonces, Itaipú inventó ahí un refugio binacional, en Baracayú. Pero si uno revisa Google, se da cuenta que el refugio binacional sigue estando en territorio brasileño. Brasilero. Sí, lo cierto es que ni antes ni ahora Brasil dejó de ocupar territorio paraguayo. Es así, esa es la realidad. Presidente Franco, hiciste una exposición muy interesante del tema de Itaipú y realmente la parte que más me llamó la atención es la parte numérica. Empieza originalmente con un número orillando o cercano a los 2.000 millones de dólares y eso acaba en aproximadamente 72.000 millones de dólares. ¿Podés explicar un poco esa parte? Itaipú, así como explicó el general Pozo, fue una traición a la patria, desde su origen, desde el tratado Loizaga-Cotegipe. ¿En qué condiciones se hace la negociación? 1872. Paraguay, que tenía aproximadamente 1.300.000, 1.400.000 habitantes, después de la guerra queda con menos de 200, 300.000 habitantes. El 80, 85% eran mujeres y niños, y el resto eran prácticamente menos del 20% de la población masculina quedó. Y en esas condiciones, y estando la tropa brasilera acá en nuestro palacio actual de López, en el palacio de López, estando la tropa brasilera, porque ahí se instaló la caballeriza brasilera, en esas condiciones le traen a Loizaga, que no conocía absolutamente nada. Era un legionario Loizaga. Hay que llamarle a la cosa por su nombre general. Sí, señor. Legionario. Así es. Vino en contra de los intereses de la patria. Nadie se animó a firmar, firmó él, y entre paréntesis sirvió para que varios patriotas tengan una posición crítica, cáustica, en contra de Loizaga en la sede del Congreso Nacional. En esas condiciones se firma el tratado en donde se le quita, se le roba, se le escamotea a Paraguay más de 64.000 kilómetros cuadrados. 3 veces lo que es el departamento de San Pedro. 5 veces lo que es el departamento de Concepción. Eso era territorio paraguayo. Y era desde el Río Blanco para nosotros, hasta el río Apa. ¿Y quién viene? Viene José Paraño da Silva. De ahí se le da después el nombre de Marqués, de Duque, y después Marqués del Río Branco, por el Río Blanco que tiene, lleva esa propiedad. Pero en ese momento, como dice el general, que en honor a la verdad, tiene 6 libros respecto a este tema, y es una autoridad. Lo mío es apenas un amateur en este tema. El general, sí, yo le reconozco que se ha dedicado mucho y vale la pena leer los libros que tiene. Brasil no tenía ningún interés hidroenergético, pero estando Paraguay en víspera de una guerra, la guerra con Bolivia, 1927 y 1930, ahí viene nuevamente a acogotarnos. Se hace el estudio y como nos pueden incluir, porque no había manera, el tratado, a pesar de que nos robaron 64.000 kilómetros cuadrados, los saltos del Guairá siguen siendo Paraguay, hasta hoy. Nosotros tenemos los títulos que demuestran que los saltos del Guairá fue y será propiedad de la República del Paraguay. Se hace Itaipú con el propósito de utilizar para un aprovechamiento hidroenergético. Hasta ahí vamos bien. 50% de la energía para Paraguay y 50% para el Brasil. ¿Y cuánto? Se tiene que hacer un proyecto, se hizo un proyecto. ¿Y cuánto cuesta ese proyecto? Y cuesta, para darle el número, 2.5 mil millones de dólares. Ese mismo año 73-74 hubo una gran crisis mundial por el tema del precio del petróleo y ese mismo año, finales del 74,
subió a 3.444 mil millones de dólares. El 14 de agosto, Hugo, del 2023, el último día de gobierno del presidente Aldo Benítez, ese día se va a terminar de pagar la friolera suma de 72 mil millones de dólares. Algo que se presupuestó que iba a costar 2.5 mil millones, por diversos motivos, por negligencia, por complicidad, por antipatriotismo, por entrega, por traición, por legionarismo, vamos a terminar pagando 72 mil millones de guaraníes entre Paraguay y Brasil, con el agravante que ellos llevan toda la energía y nosotros no utilizamos la energía. Y vos, Hugo, y los televidentes con su pago de luz, seguimos hoy subsidiando el desarrollo de San Pablo, de Río de Janeiro y de todo el imperio brasileño. ¿Es grave lo que decís, presidente? Es grave, pero tenemos los documentos para demostrar lo que estamos diciendo. Yo reconozco como ciudadano que escuché muchas historias de calle, pero con esta claridad que ustedes están mencionando, no. Para que vos veas, Ailén de Bendeja. Para que vos veas. ¿Y qué hacemos ahora? A mí lo que me agita, Hugo, y te agradezco porque nadie quiere hablar de este tema en general. Los periodistas están, excepto honrosas excepciones, los medios en primer lugar, los medios de comunicación anestesiados, sometidos. Los periodistas, honrosas excepciones aparte, la mayoría no quieren hablar de este tema. Yo fui la vez pasada a un programa político, 18 de octubre, y por supuesto aproveché en un pequeño corte comercial para tocar el tema de Itaipú. Vamos a un pequeño corte. Parece que le quema la pelota, sí, no quieren tocar. El primer programa, Hugo, el primer programa que se toca casi en forma monotemática el tema de Itaipú, por lo menos conmigo, es en tu programa Artículo 26, libre expresión. El resto, Shakira, ciego, sordo, mudo. Nadie quiere hablar de este tema. Porque así como se entregó Yacyretá, porque Yacyretá se entregó, lamentablemente se entregó a la Argentina, así se está preparando para entregar de nuevo al Brasil. Y todavía no tocamos ni el 5% de lo que la ciudadanía necesita saber de lo que ocurrió en Itaipú. Pero a mí me extraña, siguiendo tu hilo de razonamiento, presidente, a mí me extraña porque también se le invitó a la gente que están hoy al frente de Itaipú y como que no están queriendo participar, no están queriendo hablar o no tienen un delineamiento, no se les bajó la línea. ¿Cómo debo entender eso, presidente? O sea, vos estuviste en función de gobierno. O sea, ¿qué es lo que pasa con este tema del tabú? Que estando en función, este tema no se toca. En primer lugar, nosotros estábamos, claro, yo estuve en función de gobierno 1 año, 2 meses. Ella fue la mitad minifalda sin clase de gobierno, Curi. Pero le trajimos, por ejemplo, a Jeffrey Sachs. El Jeffrey Sachs es una persona prestigiosa a nivel mundial, asesor del secretario general de la ONU, es director del célebre instituto Earth Institute, que es el que se encarga de todo el tema del medio ambiente, y además vino por el Columbia Ball University con respecto a algunos temas. Pidió toda la información de Itaipú. Siendo presidente de la República, le dimos en un disco duro toda la información de Itaipú. ¿Cuál es la conclusión de Jeffrey Sachs? Se pagó toda la deuda. Se pagó toda la deuda, pagamos toda la deuda hace rato. No debemos ni un peso por Itaipú. ¿Qué dijo además? Al Paraguay se le cobró intereses usurarios. Usurarios. A mí me produce taquicardia, me siento mal. Si yo le escucho a un brasilero nomás, todavía acepto. Costa Cavalcanti se llama un puente que tenemos nosotros en Ciudad del Este. Costa Cavalcanti se llama. Como si fuese que no tenemos paraguayos que se merecen, como por ejemplo Efraín Cardoso, que fue el que defendió la soberanía sobre los Altos del Guairá. ¿Qué es lo que dicen los paraguayos? ¿Qué es lo que dicen las autoridades paraguayas? Bueno, Paraguay no puso nada, Paraguay puso solo agua. Mentira. Escuché varias veces eso. Mentira, eso es falso. Jeffrey Sachs dijo que a Paraguay ya pagó todo, en primer lugar.
En segundo lugar, en el año 1986, 1985, 86, hasta el año 1996, 11 años, 1985 a 1996, se bajó el precio de la energía. ¿Qué es lo que es Itaipú? Itaipú es la unión de Paraguay y Brasil. ¿Para qué? Para aprovechar lo que dicen algunos malos paraguayos, traidores de la patria para mí, solo el agua. El agua, que es lo que produce. ¿Cómo que vos vas a hacer un asado y vos no pusiste nada, solo pusiste la carne? ¿Cómo vas a generar energía, Huguito, si es que no tenés agua? La fuerza del agua, la velocidad del agua, hace que mueva la turbina, y al mover el agua a la turbina, eso genera potencia, y al enchufar, eso es la electricidad. ¿Y quién es el dueño de Paraguay? ¿Quién es el dueño de Salto del Guairá? Paraguay. Y resulta que ahora dicen que no pusimos nada, solo agua. Mentira. Paraguay puso lo más importante, lo más valioso, que es el agua. Y el otro argumento falaz que dicen es Paraguay no puso ni un peso. Ñandego ya subsidiala a San Pablo, o Mimbipa San Pablo, hermano, añande abe puitumbura, ñandere tame Paraguay, tuichacueve, yaico. ¿Esa es la realidad o no? ¿Es cierto, Sí, general? el 15% de la energía. Sí, ¿Quieres preguntar? No, que me parece grave nomás, el origen de todo ya me parece grave. O sea, pues si nos ponemos de acuerdo, si trato de entender lo que están diciendo. O sea, vergonzoso. eso es, o sea, todo es de Paraguay luego. Sí. O sea, quiero entender eso, si me puede dar una respuesta directa, presidente. Paraguay, O sea, porque de lo que nosotros dijo el general... nosotros también, nos o sea, ponemos de acuerdo. Yo necesito nomás... Hay un río, que es un río limítrofe. Yo me voy a olvidar por un momento que ya nos traicionaron con el Tratado de Loizaga-Cotegipe y ya nos traicionaron con el genocidio americano, donde mataron a casi 1 millón de paraguayos. Vamos a olvidarnos de eso por ahora. El río la divisa es el río Paraná. Los saltos del Guairá son nuestros. Brasil quiso hacer solo el Itaipú. Brasil quiso hacer arriba de los saltos del Guairá, pero no iba a tener la potencia, no iba a tener la envergadura. Brasil invadió Paraguay y estuvimos a punto de una nueva guerra en el año 1965. 6 funcionarios paraguayos fueron apresados durante 8 horas. El vicecanciller, el asesor jurídico de la Cancillería, Conrado Papalardo Salívar, el mayor encargado de la medición, y un fotógrafo. 5 personas estuvieron detenidos. ¿Motivo? Y porque se fueron a ocupar lo que es hoy Salto del Guairá. Y Brasil le puso el nombre de Puerto Renato a lo que es nuestro Salto del Guairá. Y se fueron 4 batallones brasileños a ocupar militarmente. Estuvimos sitiados. Era la época de la dictadura, y en la época de la dictadura eso no podía salir a la luz. Era un secreto, mejor guardado que el colegio cardenalicio del Vaticano. Por eso nadie se enteró. Hoy, cuando dice el general Pozo que vino Dean Rax, secretario de Estado de los Estados Unidos, Dean Rax fue el canciller del presidente John F. Kennedy y de Lyndon B. Johnson. Fue canciller de los Estados Unidos durante 9 años. Manejó la crisis de los misiles cuando Nikita Khrushchev estuvo llegando prácticamente a Cuba. Estuvo a punto de una tercera guerra mundial. Dean Rax manejó. Nunca en la historia del Paraguay, nunca, hasta hoy, 206, 207 años que tenemos independencia, vino un canciller, un secretario de Estado de los Estados Unidos. Sin embargo, él vino acá. Y mediante la presencia de este señor, se evitó una nueva guerra entre Paraguay y Brasil. ¿Es cierto o no es cierto? Sí, es cierto. Pero Resulta otra que- vez cediendo. ¿Cómo? Se evitó, pero otra vez cediendo. Bueno, Por lo que entiendo. no, es importante señalar que... O sea, lo ustedes que- son los conocedores. no, Yo simplemente trato de no, y entender por- lo por que... eso cuando se negoció el acta final de Foz de Iguazú, con la tutoría de Díaz Rask, el producto, el acta fue un acta justa. Justa. Sí, señor. El acta de Foz de Iguazú. Fue 1966. por la energía que nosotros no íbamos a utilizar, el Brasil pagaría un precio justo. Y la energía generada por la futura usina hidroeléctrica se repartiría mitad y mitad para cada país. Esa parte ya entendí. La parte anterior lo que no me queda claro. ¿Qué parte? Ese territorio donde está hoy Itaipú, Sí, ¿era paraguayo o no era paraguayo? no.
No, no, no. Itaipú está construido en territorio paraguayo y en territorio brasileño. Itaipú está a 12 kilómetros del Puente de la Amistad. 170 kilómetros de Salto del Guairá. Salto del Guairá está muy arriba. Muy arriba. Se mudó la represa. No, 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 no. A ver, este es el límite, esta es la cordillera de Maracayú. Acá está Maracayú, la ciudad de Salto del Guairá. La ciudad de Salto del Guairá es Salto del Guairá. Ahí estuvieron presos los paraguayos. Ahí, en Salto del Guairá. Y los brasileños le pusieron el nombre de Puerto Phillips y después el nombre de Puerto Renato. Y cuando van, Stroessner le envía a su vicecanciller, a su asesor jurídico, a su Conrado Papalardo, jefe de protocolo de la presidencia, a un militar y al fotógrafo, le envía y él creyó que iba a respetarle. El presidente de la República entonces del Brasil, después de un golpe de Estado que le destituyen a João Goulart, es el presidente Garrastazu Médici. No, general, otra voz, el mariscal Humberto Alencar. Humberto Alencar Castelo Branco. Castelo Branco. Castelo Branco es el presidente del Brasil. Y Castelo Branco era tutor de Stroessner en el Brasil. Le conocía porque Stroessner fue a hacer su curso de capitán en el Brasil. Y su instructor, el que le formó, fue Castelo Branco. Ni siquiera eso pudo servir para que le aprecien a los paraguayos. Cuando había una situación inminente de guerra, porque esa es la situación real, claro que no teníamos ninguna posibilidad de resistirle a Brasil. Sería muy presumido de nuestra parte decir que íbamos a enfrentarnos al Brasil. Sí. Pero, sin embargo, el presidente Stroessner, y mira que yo soy anti-stroessnista, a muerte, porque le enfrenté en vida a Stroessner, tuvo un discurso valiente en el Congreso Nacional sobre este tema. Vamos a una pausa y quisiera ir profundizando ese punto, presidente. ¿Cómo no? Vamos a un corte, por favor. Seguimos con este tema bastante apasionante, presidente y general. Vamos a un punto. ¿Hay una nueva deuda de 600 millones que se tiene que asumir? Resulta que la Itaipú tiene que ayornarse, igual que los celulares. Los celulares antes eran analógicos, ahora son todos digitales. Y hubo un cambio, tiene que haber un cambio. Itaipú tiene 50 años prácticamente, ¿verdad? Entonces tiene que modificarse, tiene que pasar a ser todo digital como corresponde. Es más fácil, es más transparente, hay mejor manera de controlar, de repente puede significar algún tipo de ahorro.
Y además es necesario porque una represa que nos va a costar al final de cuentas 72 mil millones de dólares, que uno invierta 600 millones para poder actualizar, está bien. Lo grave de todo esto es que la licitación más grande, más importante, se le da a los brasileros. Y nosotros nos encargamos nuevamente de la parte cosmética. Presidente, el tema no es eso. Los 600 millones deben de estar previstos en los gastos de explotación. ¿Cómo se pagan los 600 millones? Y debe de estar previsto en los gastos de explotación, ¿Cómo se que van a es pagar el costo del servicio de costo de la electricidad. El costo del servicio de electricidad de Itaipú. Pero muy poca cosa eso. A mí- Entonces ese dinero ya tiene que estar, no hace falta hacer ningún solo préstamo. Ese dinero ya está disponible en los gastos de explotación, que es un rubro del costo del servicio de electricidad. Entonces, A eso iba, esta presidente. es ¿Se va a una sacar un dedo historia. o no? ¿Se va a sacar una deuda o no? Se va a sacar un préstamo, pero te vuelvo a repetir. Pero no hay necesidad, no hay necesidad. Primero y segundo, no. Yo lo que no quiero es perder de vista lo importante, lo grueso. ¿Cuál es lo grueso, Huguito? Que se tiene que revisar del tratado. ¿Qué dice el Tratado de Itaipú? El Tratado de Itaipú en su anexo C, numeral 6, dice: el presente tratado será revisado a los 50 años de la puesta en funcionamiento en relación al aporte de cada uno y en relación a la potencia contratada. Mismo caso de Yacyretá. Si fuera en relación a la potencia contratada y tuviéramos que pagar, Itaipú sería así. 93% debe pagar Brasil, 7% Paraguay. Sin embargo, nosotros pagamos miti-miti. Además, el famoso tema de la deuda espuria o el tema que ocurre cuando se produce la desvalorización del Brasil. El Brasil tenía su moneda, la gente mayor recordará, era el famoso cruzado. Luego de cruzado pasan a nuevo cruzado. En ese periodo de tiempo de aproximadamente un año y medio, Brasil sacó 9 ceros. 9 ceros. Yo recuerdo que una vez era criatura, fui a Brasil, y la propaganda era antes 3 millones, ahora 30. Entonces uno se fijaba en eso y lo que antes costaba 30 millones, ahora cuesta 30, pero es una devaluación. Nosotros los paraguayos subsidiamos el desarrollo de Brasil cuando tuvo su crisis. Nosotros los paraguayos subsidiamos cuando ellos, sus dos empresas, y eso define muy bien el general en su libro, me parece hasta que no es ético que yo hable. No, pero está bien, está bien. Electrosul y esta empresa Furnas, 98% de la energía llevan y nosotros tenemos que pagar por el 98% que llevan los brasileños. Doctor, hasta ahora no se canta la energía que lleva el Brasil. Los controladores, no tenemos controladores paraguayos que puedan certificar el uso que hace el Brasil de la energía de Itaipú. Y lleva mucho más, hacen figurar una potencia de 14.200 megavatios, pero en realidad explotan 15 hasta 16.000. Todo lo que necesita. Es más, no paga el transporte, le hace pagar a Itaipú. ¿Pero por qué ocurre eso? Porque nuestros compatriotas le permiten, porque hacen caso omiso a sus responsabilidades como Estado paraguayo. Itaipú es del Brasil, actúa como si fuese brasileño y hacen lo que quieren. Por permisividad nuestra. Claro, claro. Esa es la realidad. Ante esta circunstancia me preocupa cuál va a ser nuestro equipo de negociación para el 2023, presidente. Ese es el tema, ¿verdad? Porque haciendo un paralelismo, así nos ocurrió con Yacyretá. El gobierno de Horacio Manuel Cartejara se ufanó diciendo que consiguió en un gesto magnánime de generosidad nunca antes vista un descuento de 8, 10, 12, 14 mil millones de dólares. ¿Quién es el tipo que te hace eso? De toda Argentina que está con esta crisis financiera, te hace un descuento de 8, 12, 14, 15, 16 mil millones de dólares? Nadie. No existe deuda con Yacyretá, no existe. Si existe deuda está en relación a la potencia. Y lo mismo acá. ¿Qué es lo que dijo Jeffrey Sachs de vuelta? Que Paraguay ya pagó toda la deuda. ¿Hizo algo el gobierno de Cartes durante 5 años? Dejó el informe Sachs carcomido por el óxido de la indiferencia, del antipatriotismo y del sometimiento. Y fue coherente. Hagan uso y abuso del Paraguay. Horacio Manuel
Cartes Jara. 5 años sin que se haya hecho absolutamente nada y se entregó Yacyretá. Y ahora nuevamente, yo no sé si a vos te van a permitir tener un nuevo programa de Itaipú, ojalá que sí, ¿verdad? Pero sí. otros medios no quieren tocar este tema, Huito. Espero que sí. Otros medios no quieren tocar este tema. Pero tenemos, independientemente del tiempo perdido, tenemos todavía tiempo para prepararnos para la negociación de la revisión del 2023. Claro que hay tiempo. O Claro sea, que hay así tiempo. como yo veo a Brasil, como siempre, ya se está preparando su equipo de primera, haciendo precalentamientos. Ahora resulta que yo creo que para entrar en calor, este diputado brasileño ya nos dice que nos va a poner un muro. Entonces eso para entrar ya en temperatura lo que va a ser la negociación de Itaipú, me parece, ¿verdad? Brasil eligió a Bolsonaro. Bolsonaro es una persona de derecha. Yo estoy preocupado por lo que pueda ocurrir en el Paraguay, porque ese es el discurso que está corriendo. Y si vos comenzás a ver lo que ocurre en Europa, hay cambio, hay una migración de la mayoría de los gobiernos hacia la derecha. Eso también está llegando en la región y no es el único Brasil. Tenemos otro ejemplo en Chile, Argentina, mismo acá en Paraguay. Hay mucha afinidad entre el gobierno de Bolsonaro y la posición de defensa de cerrar la frontera. Ellos van a tratar de cerrar. El Bolsonaro tiene que tener su estrategia, pero nosotros como Paraguay, ¿cómo ya vos te parece, Hugo, que un funcionario de Itaipú diga Paraguay no puso nada, Paraguay solamente puso agua, o otro diga Paraguay no puso ni un peso, que fue un negocio para Paraguay, que nosotros ganamos? Que eso diga un paraguayo es inaceptable. Se debe estar revolcando en su tumba Francisco Solano López, José Dubigi Díaz, sabiendo que todo lo que hicieron por la defensa de la nacionalidad fue en vano. Lo que los militares en la época de la guerra del 70 consiguieron con las armas, acá consiguieron sencillamente haciéndole callar, anestesiándole a los muchachos. Y si esta gente de Itaipú, con todo respeto, puede haber excepciones, esta gente nomás es la que va a hacer la revisión. El resultado está cantado. Itaipú no puede hacer la revisión, no puede ser juez y parte. La sociedad civil tiene que empoderarse para formar un equipo que exija la renegociación de Itaipú. Itaipú no puede ser negociador. ¿De dónde ha salido eso? General, solamente en la mente de los que nos gobiernan. General, te hago una pregunta mágica. Sí. Hipótesis, magia. General Pozo hoy es el encargado de sentarse a negociar Sí, la Sí. revisión del 2023. sí. ¿Cuál sería tu postura? Bueno, básicamente... Resumime en 2 o 3 puntos así para te que, voy a y que resumir podamos entender para que el común de los mortales. Para que tengas una idea básica. Paraguay no puede traer más la energía que cede al Brasil, que exporta al Brasil. Y nos pagan una bicoca, 10 megavatios, $10 por megavatio, una cosa que vale más de 100. Entonces, Brasil, San Pablo, Río de Janeiro, mueven sus industrias en base a la energía que le cede o le exporta el Paraguay. ¿Acaso van a pagar San Pablo sus fábricas o sus luces Río de Janeiro para cedernos nuestra energía? No nos van a dar. Entonces tenemos que ser realistas, bien realistas. La energía paraguaya no tiene la posibilidad de regresar al país, por cuanto que el Brasil no tiene otras fuentes alternativas más baratas. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir? Entonces lo que nosotros debemos de gestionar a través de la diplomacia o a través de los acuerdos es que nos paguen un precio justo por nuestra energía, que nos paguen lo que nos deben, lo que cuesta nuestra energía. Es una manera de morigerar también esta enorme tensión que tiene el pueblo paraguayo por esta enorme injusticia que se cometió. Porque vendimos nuestra soberanía nacional en algo, pagándonos un precio justo. Bueno, que se vea al Brasil, nosotros nos veremos con los Planteas nuestros. vos eso, no hay problema. Ahora sí te dicen no. Claro que ¿Qué instancia va? ¿Cómo se resuelve eso? es que Brasil no puede. Presidente, ¿cómo se resuelve eso? Plantea al general lo que dice. Y así dice, no, no es así. Bueno, pues eso- ¿Dónde nos vamos a discutir?
Y eso depende, ¿verdad? El partido hoy Cerro Olimpia. Nos marcan un gol en offside. Nos expulsan a nuestro mejor jugador. El gol marcan a los 112 minutos. Y si tenés gente que está sometida, entregada a genuflexa, por supuesto que te va a hacer eso. Ahora, si te va con la taquilla por el cuello, la situación es diferente. El general plantea eso. Yo, en una posición probablemente irreal, Está bien. irreal, pero patriótica. Si el presidente Abdo te pregunta, Federico, en un sueño mágico, Claro. en un sueño mágico, se ríen algunos. Si te plantea qué va a hacer, hace amigo, ya estirar peñas de energía, ya güerú, ya me es lo mitad, que tú ya creas industria, trabajo por nuevos jóvenes de familia, acuérdate, tamburé de trabajo, recabo, ya me apoya de gente. Vamos a utilizar el 50% de nuestra energía. La verdadera soberanía del Paraguay se va a dar en la medida en que traigamos el 50% de nuestra energía y utilicemos aquí en Paraguay. Y el general tiene razón. No tenemos condiciones hoy para traer esa energía. Ni para usar ese 50%. Ni para usar. Correcto. Ni Por para eso es usar. importante la electrointensiva. Por eso es importante la electrointensiva. Por eso es importante. ¿Vos sabías que en Ciudad del Este se están trabajando en el tema de criptomonedas ahora? Entre paréntesis, requiere mucha energía. ¿Vos sabías que tenemos exceso de titanio? Probablemente la veta de titanio más grande del planeta Tierra en la frontera de Paraguay y Brasil, dentro del territorio paraguayo, y que podemos utilizar nuestra energía y convertir el titanio en un elemento que es 20% más fuerte que el acero y que es 40% más liviano que el acero. O sea, si vamos a entregarnos, perfecto. Nosotros levantamos 758 torres para unir físicamente Hernandaria con Villa Halle. Cuando comenzó nuestro gobierno, estaban 22 torres levantadas. 730 torres levantamos en un año, 2 meses. Este gobierno que salió de Cartes hizo una línea de Yacyretá hasta casi llegar a Villa Halle. No llega a Villa Halle, pero en Palma. ¿Por qué no podemos hacer en este gobierno 1 o 2 torres más de 500 y traer nuestra energía? ¿Acaso los amigos del Chaco paraguayo que deben estar viendo el programa ahora en su hogar no sienten la necesidad, la falta de energía? Entonces, el Brasil te va a respetar si vos te vas y le traes 1 o 2 turbinas. De 20 turbinas que tiene Itaipú, ¿cuánto utiliza Paraguay hoy día? 1,5, 2. Nos quedan 8 turbinas y me produce náuseas cuando le escucho a los oráculos, a los genios hidroenergéticos del Paraguay que dicen que nosotros tenemos nuestra energía prácticamente colmatada y que ya no podemos usar más porque está todo saturada. Mentira, el general tiene razón. Le estamos vendiendo, le estamos cediendo, porque eso hicieron en una pregunta anterior que hiciste vos, la diferencia entre el acta y el tratado. En el acta de Foz de Iguazú dice el derecho de venta, el derecho de adquisición de la energía, y en el tratado dice la obligación de adquirir. Nosotros antes teníamos la posibilidad, la opción para poder adquirir. Ahora estamos obligados a vender al Brasil. Y la palabra precio justo se quita por compensación. No le vendemos al Brasil. El Brasil nos paga una compensación. Yo te quito a vos tu zapato y te compenso con esta hoja. ¿Estás satisfecho o no? Eso es lo que hace el Brasil. Nos lleva nuestra energía y nos compensa con una platita. Acá hicimos un festejo nosotros, hicimos una Navidad el 25 de julio del 2009 cuando se firmó el acuerdo Lugo-Lula por el factor correctivo 5.1 a 15.3. Eso es bicoca vuelto de lo que nosotros podemos tener si revisamos en forma el anexo. ¿Sabés qué dijo Bolsonaro en aquella oportunidad siendo diputado? Estamos haciendo ya otra vez caridad para el Paraguay. Si ellos apenas pusieron el agua, se quejaba de lo caritativo que son los brasileños con los paraguayos. Eso Bolsonaro Dixit, cuando era diputado. No va a variar mucho. Entonces, Bueno, para el pero Brasil... tengamos la energía. Si el Brasil ve que el gobierno del presidente Abdo y el gobierno del presidente que venga en el 2023 comienza a construir torres de 500 y energiza al país y al final les cuenta, Maraña y Moto, que te de sincero, Efraín Alegre planteó
en su propuesta de que se podía reducir el precio de la energía. Y todo el mundo se rió. Se puede, totalmente. Todo el mundo se rió. Se puede. Y si yo te digo hoy que nosotros le estamos dando a $10, 50.000 guaraníes el megawatt hora, Una cosa que vale 100. entonces, ¿de qué estamos hablando? En segundo lugar, traer nuestra energía. En segundo lugar, nunca, jamás hubo realmente una codirección de Itaipú. El Brasil se llevó, el director general siempre nomás luego fue brasilero. Vamos a suponer que en Itaipú entra hoy este mes $1.000 millones. Tiene que entrar $500 millones al mercado, al sistema financiero paraguayo. O ustedes que son un canal que se dedican a los números van a hacer qué significa eso. Y 500 millones debe entrar al sistema financiero brasilero. ¿Es así o no? Negativo. 100% entra al sistema financiero brasilero. Y acá se le da la plata para el sueldo de los funcionarios y alguna que otra cosa. Esa es la realidad. En segundo lugar, el director financiero, el que maneja el tema de compra-venta de energía, es brasilero. Nunca, jamás fue paraguayo. El paraguayo, si tiene suerte, es coadjunto. El otro pecado capital de Itaipú con respecto al Paraguay es con respecto al director técnico. El director técnico, el que decide cuánto se va, cuánto se genera energía, cuánto se va, cuánto entra acá. Y al final le cuenta, hermano querido, nosotros los paraguayos, ni siquiera para el Brasil, porque lo que se beneficiaron con esto fue la gente de Electrobras, que es una empresa mixta, pública del Estado brasilero y privada del capital brasilero, que cotiza en el extranjero y que hace aparecer como que Itaipú es propiedad única y exclusiva del Brasil en la bolsa de Nueva York. Bueno, para ir concluyendo, la conclusión que yo quito es que tenemos que seguir hablando mucho y que tenemos que seguir preparándonos, o que tenemos que prepararnos, no seguir, que tenemos que prepararnos para esa negociación de la revisión del 2023, porque creo que se juegan varios partidos y a diferentes niveles. Pero nosotros, la población, estamos un poco Yo te quiero dar un mensaje de esperanza. Y después de todo lo que le escuché a usted, no... No, pero hay un mensaje de esperanza. ¿Sí? Hay un mensaje de esperanza. Se enfrentaron David con Goliat. Ah. David era un pequeño, físicamente pequeño, muy menudo. Goliat era enorme. Estamos hablando de un tipo de 2 metros contra uno de 1,10 metros. No tenía manera de enfrentarlo. Pero David tuvo la predisposición, tuvo el coraje, tuvo el arrojo, tuvo la decisión, tuvo el patriotismo y el temperamento de enfrentar. Y además tuvo la posibilidad de ingeniarse y agarró una ondita y con una ondita le liquidó al gigante. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Yo ya escucho lo que dicen los agoreros. Los estronistas dicen que fue la mejor obra de la República del Paraguay, que nunca antes se hizo. Y correcto, vamos a suponer que fue una gran obra. Yo no entro a analizar, no me interesa quién fue traidor, quién fue... Yo no soy juez, no soy fiscal. Yo lo que quiero como paraguayo, igual que vos, Huguito, y con el general coincidimos en eso, es que esta revisión se haga de una manera diferente. Que se haga de una manera patriótica. Que se haga pública. Transparente. Que se haga participativa, que se pongan los mejores paraguayos y que se comunique. Y eventualmente que se haga un plebiscito para ver si el pueblo paraguayo está o no de acuerdo en los términos que se va a revisar. No que venga en forma trasnochada como lo hizo Horacio Manuel Cartejara, aprobando en la última sesión del Congreso saliente para el caso del Senado y en la primera sesión del Congreso actual en la Cámara de Diputados y elevar un documento de la Argentina en donde nosotros no tuvimos ninguna participación. Tenemos que ir despidiendo, presidente, general. Rescato lo último que dijiste. Me gustó el tema de ese plebiscito. Y yo creo que tenemos que ir analizando todas las aristas de esa figura, porque el pueblo tiene que participar en las negociaciones que nos compete a nosotros como pueblo. Eso es inexcusable, ineludible, y ya no aguanta esperar más. Un corte, por favor.
preocupa mucho lo que dijo este señor diputado Marcio Tadeo de Lemos. Espero que no sea el preámbulo de lo que serían las negociaciones con el Brasil, en perspectiva lo que sería la revisión del tratado. Tenemos varios frentes y varias relaciones comerciales con Brasil, pero evidentemente el más importante en los próximos años es la revisión del Tratado de Itaipú, que sea más equitativo, que sea más equilibrado, que realmente seamos dueños del 50%, como nos venden en teoría, pero que en la práctica no se da. Lo más importante para eso es que nosotros, los paraguayos, asumamos nuestro rol patriótico de defender lo que a nosotros nos corresponde. El Brasil, circunstancialmente el Brasil, como puede ser cualquier otro país, van a tratar de defender sus intereses, pero nosotros tenemos que defender nuestros intereses como paraguayos. Tenemos que obrar patrióticamente, tenemos que obrar con transparencia, tenemos que permitir que el portal de acceso a la información también llegue a la Itaipú, también llegue a Yacyretá. Tenemos que dejar de que Itaipú se maneje como un estado supranacional y el resto de los mortales, Juan Pueblo, nosotros, Juan de la Calle, no sabemos lo que está pasando con nuestra riqueza, con nuestro recurso, con nuestro suelo paraguayo. Una noche más, nos despedimos el próximo domingo de vuelta con Artículo 26, transmitido por Canal 5 Días, Grilla 16, de Tigo TV. Buenas noches.